El mundo estaba atravesando cambios importantes a nivel social, político y económico. El telón de acero estaba resquebrajándose y una ideología que había gobernado el este de Europa estaba en su lecho de muerte. Checoslovaquia, una selección que imponía respeto en el mundo, tuvo sus últimos minutos de juego en la Copa Mundial Italia 90. En este video recordaremos a esta escuadra histórica europea y daremos un viaje en el tiempo para conocer su proceso eliminatorio a su último mundial. Comencemos. ¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren bastante bien, sean bienvenidos a un nuevo video. Este tema ha sido de los menos votados en todas las encuestas que llevamos en el canal. Realmente es una historia que no se deben perder. No se olviden de seguirme en mis redes sociales, donde también estoy subiendo este tipo de contenido. Les dejo mi Facebook en pantalla, les dejo mi Twitter en pantalla, les dejo una biblioteca con este tipo de videos aquí arriba y les dejo mi Instagram para que me sigan y me hagan todas las sugerencias que ustedes quieran. Dejo con ustedes a un gran caballero del fútbol, a un gran amigo mío, además de que su material es invaluable. Sin más que decir, los dejo con Lucas. Adelante. Checoslovaquia, una de las selecciones más fuertes de Europa del Este, atravesaba una etapa irregular entre los años 60 y 70. Por un lado, había logrado ser subcampeón del mundo en Chile 62, con un juego vistoso y elegante. Sin embargo, no logró clasificar al Mundial de Inglaterra 66 y en México 70 quedó afuera en la fase de grupos, perdiendo todos los partidos. Pese a los constantes vaivenes de nivel, seguía siendo una selección muy respetada. La Euro del 76 fue sin duda un gran pasaje del fútbol checoslovaco y para ese entonces había jugadores de enorme calidad para lograr cosas importantes a nivel continental. Las eliminatorias a la máxima fiesta europea de aquellos años fueron muy fructíferas para Checoslovaquia, demostrándolo tanto en cancha como también en los resultados. Estos fueron emparejados con Inglaterra, su rival más peligroso, Chipre y Portugal. Con 9 puntos en la bolsa y dejando a los ingleses en la segunda posición, los checoslovacos lograron la clasificación a la ronda de cuartos de final, la cual todavía no formaba parte de la fase final, sino de la clasificación. Checoslovaquia y la Unión Soviética, dos pesos pesados, se midieron en la ida en la ciudad de Bratislava. Los checoslovacos apagaron completamente a los soviéticos al vencer con comodidad con un 2-0 final. En aquel partido destacó un jugador que iba a pasar a la historia del fútbol, Antonín Panenka. En la actual ciudad ucraniana de Kiev, los soviéticos intentaron amargar las cosas en un encuentro que tuvo todo tipo de emociones. Sin embargo, el empate final de 2-2 le permitió a Checoslovaquia clasificar a la Euro y disputar la semifinal. Frente a los neerlandeses, quienes habían sido subcampeones del mundo en el 74, jamás dieron su brazo a torcer y en los tiempos extra liquidaron el partido con un 3-1 final. Los checoslovacos lograron algo heroico e histórico al clasificar por primera vez a la gran final de Europa. Geel. Und ein Wundertor von Johann Cruyff. Ein Wundertor. Wir bekommen ja sicher gleich die Wiederholung. Das müsste ein Tor sein und ist es! Nehoda 2-1 in der 19. Minute. Vesely, und ist das Tor? Ja! Jetzt ist die Entscheidung gefallen. Era el momento de brillar para una selección que había pasado por tantos momentos de luces y sombras. En la final, el rival fue Alemania. Belgrado era un hervidero de emociones y más de 30.000 espectadores se dieron cita en el Maracaná de los Balcanes, una que terminó igualada 2-2 en el alargue y tuvo que definirse por penales, los cuales pasarían a la historia, en especial uno de ellos. Šehri, gol! Gol, gol! Dobíjač. Hezká střela, gol! Gol! Dobíjač. Tady je úplně volný Miller. Gol! Hrajeme přes čas. Gol! Na Mouduši gol! To je neuvěřitelné. Prestreluje!
Antonín Panenka tenía sobre sus pies la chance de darle a Checoslovaquia su primer título. Tenía la responsabilidad gigantesca de ejecutar el penal que podía ser decisivo. Sin dudarlo, asumiendo el riesgo y poniendo en práctica lo que hacía en los entrenamientos previos, picó la pelota. Todo el mundo quedó impresionado con aquella viveza tan arriesgada en una final de Eurocopa. Panenka le dio a Checoslovaquia su primera Euro gracias a su extrema osadía de picarla hasta mandarla a guardar al fondo de la red. Aquella técnica trascendió fronteras y hasta la fecha se sigue utilizando. Después de la proeza de haber ganado un título a nivel europeo, nuevamente los momentos irregulares comenzaron a acechar al combinado checoslovaco. Las eliminatorias a la Copa del Mundo de México 86 fueron la antesala principal de cara a la Copa del Mundo de Italia 90. Los checoslovacos fueron emparejados en un grupo de considerable calibre, junto con las escuadras de Suecia, Alemania Federal, Portugal y Malta. A pesar de estar en un grupo desafiante, Checoslovaquia era considerada como una de las claras favoritas para clasificar a dicho mundial. El arranque de Checoslovaquia fue sumamente decepcionante. Al caer frente a Portugal, la preocupación comenzó a invadir a Checoslovaquia, al perder 2 puntos importantes frente a un rival muy accesible pero con mucha más ambición. Aos 39 minutos de jogo, a equipa portuguesa reclama fora de jogo. De facto, não nos apercebemos da irregularidade do lance. Los checoslovacos, a pesar de estar aturdidos por la derrota a manos portuguesas, se redimieron al vencer con extrema facilidad a Malta con 4 dianas. Las cosas parecían volver a la normalidad, pero nadie creyó que se avecinaba un calvario para Checoslovaquia. È stato il primo successo dopo la sconfitta che aveva subito in Portogallo. En cancha maltesa, los checoslovacos empataron a 0 goles en un encuentro en donde prácticamente ninguno metió las manos. Un resultado así de inverosímil complicó a Checoslovaquia y debía matar o morir en las próximas fechas. Checoslovaquia sufrió un tremebundo descalabro frente a los alemanes en la ciudad de Praga. Una descarnada goleada de 5-1 dejó muy mal herida a Checoslovaquia y las chances de clasificar se fueron reduciendo cada vez más. Höller und Berthold. 1:0. Herrlich! Herrlich! Und Matthäus! Jawohl! Schulmäßig kann man da, glaube ich, sagen. Herge. Jawohl! Wie im Training. Wie im Training. Jeder Schuss ein Treffer. Und noch einmal. Jawohl! Ja! Frente a los suecos, los checoslovacos dejaron escapar otros 2 puntos vitales para mantenerse con vida. Un 2-0 final mandó a Checoslovaquia a los últimos puestos de la tabla general, y solo el milagro podía salvarla de la eliminación. Robert Prytz, Sveriges speciella målskytt. Det kan vi göra, ja. Det är du bra på. Lasse Larsson. Ja, det är underbart. Jag satt just och tänkte att Torbjörn Nilsson måste ju lyckas någon gång i den här matchen också. Får du lämna igen. De har ju bytt förbundskapten många gånger. Checoslovaquia sorprendentemente revivió de las cenizas al vencer a los portugueses por la mínima diferencia en casa. La esperanza comenzó a invadir a los checoslovacos, ya que no todo estaba perdido y había una muy reducida posibilidad de seguir soñando con el mundial. Diciamo così, ed ecco che arriva al pallone a Ruska sulla sinistra, che è abbastanza solo in condizioni ideali per poter battere. Checoslovaquia, haciendo respetar la localía, logró una victoria con sabor a nada sobre los suecos por 2-1. Las cosas ya estaban decretadas, ya que la combinación de resultados y el pobre desempeño mostrado mandaron a Checoslovaquia al abismo. Fratello, il portiere Thomas Revelli, e poi nella ripresa il gol di Vízek danno la vittoria alla Cecoslovacchia e via libera al Portogallo. En Múnich se terminó de sellar lo que muchos ya sabían. Los checoslovacos igualaron a 2 goles frente a los alemanes. Bremer. Und Tor! No! Und dann sagt der Schiedsrichter Vízek. Voll!
Thomas, die Nummer 10. Brehme, Vorlage von Brehme. Und 1:2 durch Lauda. La eliminación de Checoslovaquia ya era un hecho al quedar en la cuarta posición con 8 puntos. Las miras en automático se pusieron sobre las eliminatorias a Italia 90. Después del mal trago sufrido en las eliminatorias a México 86, Checoslovaquia tenía la responsabilidad de enmendar los errores para encarar de la mejor forma el proceso rumbo a Italia 90. Los checoslovacos fueron emparejados con Bélgica, Suiza, Luxemburgo y Portugal. El grupo era bastante desafiante y Checoslovaquia quería recuperar algo de gloria. Su arranque fue bastante positivo al vencer sin despeinarse demasiado a Luxemburgo por 2-0. Las cosas comenzaron bastante bien y rápidamente la ilusión de volver a los mundiales creció como la espuma. W tej minucie meczu. Na razie zaimponowali przygotowaniem fizycznym i umiejętnościami biegania, ale... En Bratislava igualaron a 0 frente a los belgas en un encuentro muy disputado. Ambos repartieron puntos y estaba claro que no iban a bajar los brazos para la vuelta ante los Diablos Rojos. Une faute de Gareth ici, un coup franc. Ballon vers Veil, tir de Veil. Oh là! Un tir puissant. En retrait, un Chovanec de plus en plus offensif. Griga est là. Attention, tir soudain de Griga. Un tir à côté, pas de problème. Bruselas se convirtió en un verdadero martirio para los checoslovacos y la tercera jornada significó derrota por 2-1, aunque las chances e ilusiones de poder clasificar continuaban en pie. Mostrar su técnica. Colocó el primer gol de Bélgica y sería la única derrota de Checoslovaquia en sus 8 partidos. Aún entonces empataron 4 minutos antes del descanso. El gol fue marcado por Milán a favor de Bélgica y los que han jugado contra este país aprecian sus cualidades. En el Fortín de Praga, los checoslovacos golearon con muchísima facilidad a Luxemburgo por 4 goles. A diferencia de la eliminatoria pasada, los checoslovacos mostraron mucha más solidez tanto defensiva como ofensivamente y su calidad de juego mejoró de forma sustancial. A je to gól a dává ho Griga. Gól Skuhravý. Konečne dáva Tomáš Skuhravý reprezentačný gól. Znova tam bol Griga. Gól! Bílek. 3-0. Moravčíkov. Prudký center. Gól! Skuhravý. Moravčík a Skuhravý. De visitante, Checoslovaquia sacó 2 puntos con gusto a Mundial al vencer a Suiza por 1-0. El boleto a Italia estaba cerca. Et goal! Oh là là! Alors on est vraiment un oiseau de mauvaise augure. On n'y pensait pas. Su próximo rival fue Portugal, pero igualmente supo aprovechar bien su condición de local y derrotó a los lusos por 2-1. Aquel resultado prácticamente clasificaba a Checoslovaquia a Italia 90. Teď už ovšem začala 11. minuta. Bílek. Gól! V 11. minutě utkání Michal Bílek. A jeho priamy kop. Žrť a gól! Oj. A poco del final estaba solo unos pasos de clasificar a la Copa y para ello debía vencer a una eliminada Suiza. Los locales doblegaron a los suizos con un 3-0 final y el país festejó. Done it, that sealed it for Czechoslovakia. Yet again, Michal Bílek. Oh, great goal! Lubomir Moravčík. So, 2 goals in the space of a minute.
En la última fecha enfrentaron a Portugal en Lisboa. Checoslovaquia selló los boletos al Mundial con un empate sin goles. El país celebró una tremenda clasificación mundialista después de la mala pasada en la clasificatoria anterior. Venâncio. O tiro. E Silvino a ter que estar atento. Explorar os espaços pelas linhas laterais. Sousa. Joelho. Espaço. Marcado ali em cima por Morosic. Situação. Bem. Para o cabeceamento. Los eslavos quedaron segundos con 12 puntos por detrás de Bélgica. A esas alturas, ya muchos se iban mentalizando de que Italia 90 sería el último mundial de Checoslovaquia, gracias a los cambios políticos que se estaban viviendo. Antes de que arrancara la Copa del Mundo, Checoslovaquia vivió grandes transformaciones políticas y sociales que dieron fin al régimen de turno. Tengamos en cuenta que en esos años, Checoslovaquia estaba gobernada por un régimen de ideología socialista. El Estado intervenía en todo lo que fuera posible para mantener su hegemonía y poder. V čele pochodujících vojsk bylo 8 historických zástav, pod nimiž také bojovali a vítězili českoslovenští vojáci u Sokolova, Kyjeva, Žaškova, Bílé Cerkve, na Dubnu. En 1977 se redactó la Carta 77, la cual exigía que el gobierno respetara los derechos humanos en el país. Muchos de los colaboradores y redactores de dicho documento fueron encarcelados. Zazněl zde hlas kultury, která vyjadřuje myšlenky a city našeho lidu. Pro něj pracuje a pro něj tvoří. La situación económica y social del bloque del Este estaba pasando por momentos de total inestabilidad. Muchos estados comunistas de Europa empezaron a exigir más libertades en vista de las políticas de apertura propuestas por el gobierno soviético de Gorbachov. Eso fue sin duda la receta perfecta para el desastre. Dies weiß auch Gustav Ovary, Chef des ungarischen Grenzschutzes im Bezirk Sopron. Wer trotzdem erwischt wird, und das ist nur ein kleiner Teil der Flüchtlinge, der wird zum Verhör in diese Kaserne geschafft. La indignación de la gente con respecto a las nefastas políticas del gobierno comunista empezó a crecer con más fuerza. Se exigió que la Iglesia Católica funcionara sin el intervencionismo del gobierno. Se realizaron protestas en favor de la democracia y el respeto a los derechos humanos. Y la gota que rebalsó el vaso fue la supuesta muerte de un estudiante que fue reprimido y asesinado a manos de la policía. Más tarde se pudo corroborar que dicho estudiante era solamente un invento, pero ya era demasiado tarde, puesto que la revolución de terciopelo había comenzado. En Checoslovaquia se convocaron a marchas multitudinarias que llegaron a alcanzar las 300.000 personas, con el fin de derrocar al régimen comunista y de llamar a elecciones libres. Lidi brečeli a jediná cesta, kterou jsme se odsaď mohli dostat, vedla právě tímto podloubím, kde stáli muži v uniformách a v červených baretech. To byl pro nás takový šok. Vlastně byla to poslední kapka, kdy ten pohár přetekl. Muchas personas fallecieron luchando por sus derechos fundamentales, y tal fue la magnitud de los hechos que los principales líderes terminaron por dejar el poder. Sin embargo, el nuevo gobierno contó con un gabinete de mayoría comunista, y eso sin duda desató la furia de los checoslovacos. Más tarde, y con el fin de evitar más derramamiento de sangre, Václav Havel, uno de los principales líderes de la oposición, fue elegido presidente de Checoslovaquia. Druhý krok, který bych učinil, by bylo, že bych odňal prezidentu Čaušeskovi všechna státní vyznamenání, která dostal. En 1990 se pudieron celebrar por primera vez elecciones libres y se pudo constituir la vida democrática en los últimos años de Checoslovaquia. Aterrizando nuevamente en el plano futbolístico, Checoslovaquia enfrentó una serie de encuentros amistosos para llegar de la mejor forma a la Copa del Mundo. El saldo de resultados fue bastante negativo al perder casi todos los encuentros y empatar solamente uno. Aún así, había mucha expectativa e ilusión. Los checoslovacos fueron emparejados con Italia, Estados Unidos y Austria en su grupo. Mejor arranque imposible. Una brillante victoria por 5-1 contra los norteamericanos fue el puntapié inicial en tierras italianas. Fashioned their first goal with a fine flowing move. Skura will finish
time, Skuravi is second. Juhofi getting the final touch. Frente a los austríacos, lograron el pase de ronda a los octavos de final con una victoria ajustada por 1-0. Checoslovaquia estaba demostrando un gran nivel en aquella Copa del Mundo y de a poco se fue colocando entre las candidatas a hacer historia. El remate lo ejecuta Bilek, quien anota su segundo gol mediante lanzamiento penal. Había perdido 1 frente a Estados Unidos. Frente a los italianos, sufrieron el primer traspié al caer por 2-0. Un corner di Donadoni, Giannini colpisce al volo e sul rimbalzo è ancora la testa di Totò Schillaci per l'1-0. Si avvera la profezia di Carnevale, un gol di testa degli... Si tratta di una delle reti, se non forse la rete più bella vista fino adesso. Avete visto Baggio semina avversari e fulmina letteralmente. Igualmente clasificaron a la siguiente instancia y había que cambiar el chip porque se venía la parte más dura del torneo. En la ronda de octavos de final, Checoslovaquia midió fuerzas con una histórica y sorpresiva selección costarricense. El resultado final fue 4-1 a favor de los europeos, con pasaje a cuartos asegurado. And his cross was headed home firmly by Skuravi. Very good equalizing goal. Chayna's free kick, headed in by Gonzalez, and for a moment it seemed that Martin... El sueño de levantar por primera vez la Copa del Mundo se esfumó con aquella dolorosa derrota a manos alemanas por la mínima diferencia. Ese duelo fue el último que disputó Checoslovaquia en una Copa del Mundo. Transformar Lothar Matthäus de un fortísimo disparo, engañando completamente al guardameta checoslovaco. 3 años después, el país dejó de existir al dividirse en 2 estados independientes. Sin embargo, las sensaciones que aquella última generación checoslovaca dejó fueron más que positivas. Es indudable de que las transformaciones políticas y sociales que se vivieron en los años 80 y 90 fueron vitales para la conformación del mundo que actualmente conocemos. El fútbol ha sido testigo directo de esos cambios, al presenciar la muerte de selecciones históricas y el nacimiento de otras. Checoslovaquia cerró su última aparición en un mundial de la mejor forma posible, al llegar a los cuartos de final con buen fútbol. Si Checoslovaquia existiera en la actualidad, tendría una selección interesante que quizá alcanzaría a llegar a instancias mucho más importantes en algunos mundiales o Eurocopas, pero también sería un equipo bastante irregular. Tomemos en cuenta que los recambios generacionales de la República Checa y Eslovaquia están pasando por una etapa de maduración, y eso sin duda afectaría al rendimiento de una hipotética selección checoslovaca. Por ahora solo queda recordar los pasajes futbolísticos de la ex Checoslovaquia. Esa fue la historia de Checoslovaquia rumbo a Italia 90. Sin duda una historia bastante interesante y fascinante, ¿no les parece? En este espacio, si es que me lo permiten, quiero promocionar un video justamente de Lucas en donde yo participo. La verdad está bastante interesante y vale mucho la pena que lo vean. Aprovecho también en agradecer a Lucas por haber participado en este video. Sinceramente es un gran honor poder contar con él. Si les ha gustado este video, por favor compártanlo con sus amigos, suscríbanse al canal porque tenemos videos bastante interesantes para todos ustedes. Les agradecemos de todo corazón por habernos acompañado en este video. Nos vemos a la próxima. Cambio y fuera.